3 de la tarde vamos a dar comienzo a nuestra videoconferencia del mes de agosto. Hoy hemos citado a dos médicas y voy a presentarlas. Una es la doctora Cristina Angélica Bustos y la otra es la doctora Patricia Estela Gómez. La doctora Cristina Angélica Bustos, y voy a leer un muy breve resumen de un muy largo currículum, es médica, especialista en clínica médica, en medicina legal y toxicología por la UBA. Es magíster en medicina interna por la USAL, diplomada en criminología, criminalística y derechos humanos. Es profesora universitaria, es médica forense de la morgue judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La doctora Patricia Estela Gómez es médica egresada de la UBA, especialista universitaria en ortopedia y traumatología, recertificada por la Academia Nacional de Medicina en Ortopedia y Traumatología, es médica legista especializada en tanatología forense, médica tanatóloga de la morgue judicial de la Nación de la Corte. Es docente universitaria adscripta a la Universidad de Buenos Aires, es médica deportóloga universitaria. Habiendo hecho esta presentación, les vamos a dar la palabra a las doctoras. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos. En primer medida, agradecer a la Oficina de Violencia de Mujer por darnos la posibilidad de dar esta conferencia. Esperamos que les sea útil a todos. La idea es hacer el concepto de varios ítems dentro del femicidio y de ahí que se haga una lista de preguntas, a ver cómo podemos llegar a trabajar en el femicidio para que todos en conjunto podamos llegar a un mejor resultado final. Bueno, vamos a empezar. Vamos a compartir pantalla. Bien, en el análisis forense del abordaje de femicidios vamos a tener determinados objetivos. Entre esos objetivos, fundamentalmente, es fortalecer esas capacidades que van a tener los peritos para poder formarse con una mirada o con una perspectiva de género. Esto es muy importante porque anteriormente crímenes que se consideraban crímenes por serotipia o crímenes pasionales o crímenes por racismo, no se tenían en cuenta determinados elementos que parten desde la escena del crimen, la autopsia médico-legal y las conclusiones o el peritaje final. Por ende, es muy importante que todos los efectores jurídicos, forenses, policiales y además que tengamos una mirada diferente, una perspectiva de género, es asegurar una correcta investigación y llegar al éxito de la verdad a nivel judicial. En esta conferencia nuestro objetivo es llegar y aportar herramientas que usamos de uso internacional en el enfoque de la investigación de víctimas, mujeres o con autopercepción de género, en la morgue judicial de la Nación, a la cual nosotras dos representamos en esta conferencia. Analizamos todos los casos de femicidio adaptándonos al protocolo de Minnesota. Consideramos que trabajar de forma protocolizada nos ayuda a disminuir el riesgo de error en las autopsias y en toda la investigación que conlleva a un femicidio. Y además, si me permiten, ese trabajo multidisciplinario enriquece no solamente a las fuerzas policiales, enriquece a lo que es la defensoría y a la parte forense, sino también a todo el informe pericial en sí, porque todos trabajamos en conjunto y al trabajar todos en conjunto tenemos una mayor visión de cosas desde diferentes ángulos y los integramos todos a un informe pericial final. Por eso es muy importante ese trabajo multidisciplinario. Si bien la idea no es dar conceptos de femicidio, feminicidio y homicidio, que todos nosotros lo sabemos, sí es importante remarcar que la Oficina de Violencia de la Mujer en el año 2023 reportó 272 casos de muertes de víctimas por femicidio.
de las cuales 250 fueron mujeres y las restantes 22 fueron femicidios vinculares. De esas 250 mujeres, tuvimos 245 mujeres cis y 5 mujeres trans. De los femicidios vinculares, hubo 4 mujeres y 22 hombres. Como podemos ver, en el femicidio intervienen muchos factores y es importante saber también, y dentro de estos conceptos, lo del feminicidio, que no deja de ser un crimen de Estado, donde el Estado tiene la obligación de investigar. Si me permitís, en la experiencia nuestra, lo que decía mi compañera, de femicidios, no está contemplado el atenuante. Exacto. ¿Por qué? Porque la violencia y el objetivo del femicida es justamente el dolo, hacer sufrir a la víctima. Entonces, no está contemplado lo que es atenuante, bajo ningún concepto en la figura penal del 80, inciso 11. Bueno, dentro de las diferentes perspectivas que vemos en el femicidio, el abordaje en la escena del crimen es importante desde el punto de vista que uno ve simbolismos, y esos simbolismos que a veces no le daban demasiada categoría, los simbolismos son muy importantes porque me están indicando el modo que un femicida hace sufrir a su víctima, quemando a la mascota, cortando fotos, interrumpiendo en los medios para que la víctima pueda pedir ayuda. Son cosas que en la escena del crimen, al que está investigando la escena del crimen, le tiene que sonar como que algo no va. Más allá de toda la protocolización de lo que es la escena del crimen, vamos a ver que existe una determinada perfilación criminal, porque los femicidas, ya sea femicida íntimo o un femicidio no íntimo, busca un determinado grupo de personas, de víctimas vulnerables. Y las víctimas vulnerables pueden ser alguien con quien establece un vínculo afectivo, o bien alguien con que quiere limpiar el mundo, como por ejemplo camareras nocturnas, prostitutas, travestis, sobre todo porque aquellos femicidas que son muy rígidos, sus estructuras psicológicas, no pueden aceptar que otra persona tenga una orientación de género diferente, que no estén conformes con el género que le vino desde el punto de vista biológico. Entonces buscan justamente a ese tipo de grupos. Es importante mantener lo que es el uso de la tecnología forense, la tecnología que viene para resolver un montón de cosas, sobre todo la inteligencia artificial, lo que son las cámaras de seguridad, las cámaras que me van a marcar la trayectoria que tiene ese sujeto y la trayectoria que hace con la víctima también, porque por ahí hay malas interpretaciones de que la víctima llega a un determinado lugar o es captada por una red de trata, y no es así, porque llegó a otro lugar y las cámaras la permiten ese seguimiento. Y por supuesto el ADN. El ADN en todas las formas, a nivel de la sangre, de tejidos, debajo de las uñas, el material biológico, no nos permiten identificar al femicida. Dentro de lo que es la dinámica de la violencia de género, como decía mi compañera, existen femicidios íntimos o no íntimos y aquellos que se dan por comercialización, o trata, y los que tenemos los travesticidios que merecen un ítem especial. Un ítem especial por la gran cantidad de violencia que tienen, y algunos simbolismos también que deben ser buscados específicamente en la superficie del cuerpo. La reconstrucción de las escenas... La idea en realidad que nosotros, lo que queremos dejar en claro, más que hablar solamente de la autopsia médica legal, es que la investigación conlleva todo, no solamente lo que nosotros podamos hacer desde la sala de autopsias en la morgue judicial.
Para eso sabemos que hay un ascenso escalonado en las ciencias forenses, que incluyen la escena del crimen, incluyen la autopsia propiamente dicha, médica legal, el análisis pericial integrado de la escena y las conclusiones médico-legales, que van a ser aquellas que vamos a concluir juntos con todas las investigaciones y todo lo que sea aportado al expediente y con quienes deberán trabajar los efectores judiciales para llegar a una conclusión de acuerdo al femicidio que sucedió. Cuando nosotros hablamos del lugar del hecho, lo que nos hacemos, lo que nos preguntamos es qué es el lugar del hecho, y ese es el lugar físico en el que se ha producido un acontecimiento susceptible de una investigación criminal con el propósito de establecer su naturaleza y quienes intervinieron en la misma. El lugar del hecho no quiere decir que sea el lugar donde se encontró el cadáver, ya que puede estar integrado por varios lugares interrelacionados. Acá estamos hablando de aquellos cadáveres que quizás fueron transportados de un lado al otro, y bueno, no solamente se toma como lugar del hecho aquel donde se lo encuentra. Lo que tenemos que también tener de importancia es sacar la presencia de elementos, rastros o indicios que nos hagan pensar lo que allí pudo haber ocurrido. Otro concepto que también tenemos, que es la escena del crimen, y que es un sinónimo quizás del lugar del hecho. Estos conceptos están en el Manual de Procedimiento para la Preservación del Lugar del Hecho del Ministerio de Justicia y de Derecho de la Nación, de Derechos Humanos. Habla de la naturaleza, las circunstancias y de las características del acontecimiento que permitan sospechar la comisión de un delito. Siempre está considerado potencial escena del crimen hasta que se determine lo contrario, el lugar del hallazgo de un cadáver. Claro, ¿por qué ponemos esto? Porque hay muchos conceptos que dicen que el lugar del hecho y escena del crimen es lo mismo. A veces sí, a veces no, es lo que decía mi compañera. Entonces, el lugar del hecho es el espacio físico, abierto, cerrado, corregime vos cualquier cosa. Sí. Y la escena del crimen es la escena primaria, secundaria o terciaria, y está dada, está pautada por la riqueza que vamos a encontrar de indicios. Estos procesos, que acá lo tienen todo reducido, sirven para evaluar la investigación de la escena del crimen, es decir, la preservación cuando llega el personal policial y hay un delito, el vallado, que no entre ningún curioso al lugar para que no lo altere, la observación primero, la fijación por foto, por videofilmación, por ambos, porque ambos pueden ser enriquecedores uno con otro, o por croquis, el levantamiento y el embalaje de muestras, teniendo en cuenta los principios criminalísticos de intercambio y de todo lo que es en la escena primaria, y la cadena de custodia. Por favor, es muy importante la cadena de custodia. Cuando la cadena de custodia se rompe, cuando la cadena de custodia no es transparente, cuando omiten algún tipo de acta en la cadena de custodia, se invalida todo el procedimiento. O sea, que hay que asegurar la escena, pero también hay que asegurar de que todas las cosas que yo estoy levantando y que las voy a mandar al laboratorio forense o de policía, todo tiene que estar con cadena de custodia. No sé cómo es tu opinión. Lo que nosotros entendemos cuando hacemos las autopsias es cuanto más variables nosotros tengamos, cuanto más utilicemos de variables que hayan sido investigadas y aportadas, mayor va a ser nuestro intervalo postmortal que vamos a poder comprobar y estimar, y nos vamos a remar con más exactitud. En realidad, cuanto más variables tengamos, quizás ese rango de intervalo se nos amplíe, y eso es lo que hace a la experiencia del médico tanatólogo que esté a cargo. Muy bien. Con respecto a lo que decía la doctora Bustos del hallazgo de los cuerpos y todo lo que nosotros llevamos cuando vemos la escena del crimen o el lugar del hecho, es importante que remarquemos que la persona, el policial, el personal de intervención que llega al lugar del hecho,
lo primero que debe hacer es fijarse si puede ser una víctima sola o puede haber múltiples víctimas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si el policía que esté a cargo es asegurar la escena, asegurar quiénes están con vidas, si hay gente con vida se debe llevar a policial, a emergencia para asistirlas, y si todos los que están en la escena son fallecidos, lo que se tiene que hacer es llamar a la intervención policial para que empiecen a actuar las unidades criminalísticas correspondientes. El fiscal a cargo es quien va a determinar cómo va a seguir la investigación y va a continuar con la misma. La idea de explicarles esto, que seguramente todos ustedes lo saben, es para que no se contamine la escena del crimen y que uno lo puede ver muchas veces o lo escucha de la cantidad de gente que entra al lugar del hecho. O lo vemos en televisión. Exacto. No, que eso es peor todavía, que se filtran los videos y se ve fiscales pisoteando cosas o en el lugar primario, como decía mi compañera, no hay un perímetro bien delimitado, entran todos. O sea que hay que tener mucho cuidado cuando el lugar es reducido o al revés, cuando el lugar es extenso, porque ahí hay que hacer la metodología que ustedes saben, que es, por ejemplo, el detallar todo en espiral o en cuadrícula, para no olvidarse ningún tipo de indicio. Claro, la idea de esto es tener el concepto del resguardo y la prevención del lugar para el resguardo de las muestras, estar todo en cadena de custodia para que el lugar no sea contaminado con algunas pruebas que no correspondan. Por lo tanto, la presencia del personal policial a cargo del cadáver, el médico, que es el segundo en entrar a la escena del lugar del hecho, que es quien va a determinar fehacientemente que sea un cadáver, y posteriormente todos los actuantes van a ser los que van a tener que intervenir ahí, tratando de que sea la menor cantidad de gente posible y que solamente se limite a quienes necesiten realmente trabajar en el lugar del hecho. Que no tomen café, que no fumen, que no usen el baño, que no utilicen las toallas o enseres que están dentro de la casa o del lugar. ¿Por qué? Porque eso contamina y eso lo hemos visto. Son experiencias que tenemos o que vimos nosotros por haber sido parte de lo que es la unidad criminalística o por estar acá en la morgue judicial. Este tipo de perímetro, que es el perímetro que está por fuera de donde están los indicios y donde está el cadáver, es donde van a circular los efectores policiales y el fiscal dando las directivas. Por ahí puede haber algún indicio, son menos frecuentes que hayan en el perímetro judicial y policial, por eso el resguardo está solamente para la gente que va a intervenir o que va a auxiliar, o por ejemplo bomberos y demás, pero siempre teniendo en cuenta o preservando la zona 1 o zona primaria. Como ven ahí en los dibujos, es fundamental respetar los límites, respetar los lugares donde cada uno de los efectores va a trabajar, ya que cada uno cumple un rol y la idea de un trabajo ordenado, sistematizado, va a llevar a lo que anteriormente decíamos, disminuir el margen de error. Cuando nosotros hablamos de traslado del cuerpo, es cómo debemos preparar a un cuerpo para llevarlo a la morgue judicial y no perder ningún tipo de evidencia. Me parece que una. Ahí está. Sí. El perímetro 3. El perímetro 3 es para los terceros en cuestión. Y acá siempre estamos hablando de femicidios en este caso. Igual para cualquier tipo de cadáveres, lo primordial es la dignidad, respetar la dignidad de la persona. No puede ser que dentro del perímetro 3 estén los periodistas, esté filmándose el fallecido. Por eso hace unos años se instaló en lo que es la unidad criminalística el corral. Porque si uno va a desnudar a una persona, ver en la vía pública,
no es grato que todo el mundo esté filmándolo, sacándole fotos o saliendo en directo por algún canal de televisión. Fundamentalmente respetamos lo que es la dignidad como persona. Preparación para el traslado del cadáver es lo que nosotros tomamos como fundamental, el traslado del cadáver para preservar las muestras que después en la morgue judicial vamos a tratar de retirar las que sean de importancia y resguardar. El cuerpo debe ser levantado con sumo cuidado y volcado en una bolsa de cadáver, colocado previamente en ella. Lo que recomendamos y que nos sirven para el intervalo postmortal es la toma de temperatura en el lugar del hecho. Eso lo podemos hacer con termómetros de mercurio, termómetros digitales. Y bueno, la temperatura ambiente del lugar del hecho es de sumamente importancia también para las conclusiones finales para un intervalo postmortal. Ojo, porque cuando el personal que interactúa en lo que es lugar derecho levanta el cuerpo y, como decía bien mi compañera, con sumo cuidado, hay que resguardar las manos con bolsas de papel madera, no con plástico, porque el plástico crea hongos. Si están mojadas, crean hongos. Entonces se le coloca bolsas de papel madera. ¿Para qué? Para preservarlas y poder después rescatar lo que es material biológico. Sí, por dentro de favor. estas también poner las bolsas de nylon transparente, porque muchas veces si esas manos tienen sangre o tienen algún fluido, el papel madera se rompe, entonces ahí también podemos perder evidencia. Lo mismo, claro, a veces hacemos o doble bolsa de madera o bolsa de madera y bolsa plástica por encima de lo mismo. Lo mismo hablamos del pañal dentro, que debe estar por encima de las prendas, y lo que también aconsejamos, que muchas veces los vemos, es las ropas, que no debe desvestirse el cadáver en el lugar del hecho, sino que el cadáver debe venir vestido a la morgue judicial. Lo mismo si contamos con algún elemento que esté en el cadáver, por ejemplo, un ahorcado con su lazo, que debe venir el lazo colocado. La mayoría de las veces nos llega con el lazo junto con el cuerpo, pero no colocado, o nos es remitido posteriormente a la autopsia. Entonces, como consejo para quien lleve la causa y esté en el lugar del hecho, es que las prendas, los elementos que rodean al cadáver, vengan de la misma forma en los que fueron encontrados. Por lo tanto, tenía lazo de ahorcadura o lazo de asfixia, no se extrae el mismo, sino que se remite con el mismo colocado. Lo mismo que las manos protegidas y la zona genital, no retirar las prendas, como tampoco la ropa. Eso es muy importante lo que decís, porque lo desnudan y le ponen el cadáver, el pañal ya desnudo. Ya desnudo, y encontramos pérdida de evidencia hay pérdida de evidencia. Claro. Nos ha pasado de encontrar proyectiles, por ejemplo, dentro de las ropas, sí. Y que cuando los desvestimos acá, se encuentra el proyectil, que quizás si ese mismo cadáver hubiese sido desvestido en el lugar del hecho, ese proyectil no hubiese llegado a la sala de autopsia, lo cual hubiésemos perdido una evidencia importante. Y otra de las cosas, en los ahogados, sí. En los femicidios donde hay ahogamiento, también es útil remitir a la morgue un muestreo de agua. Exacto. Porque nosotros vamos a hacer el cotejo acá de plancton, pero si se trata de un lugar donde el cuerpo estuvo y después lo depositaron en otro lado y lo tiraron y finge que ese cadáver es una ahogada, hay que cotejarlo con las diatomeas. Entonces, si no tenemos muestras de agua, no podemos hacer ese tipo de cotejo. Con respecto a la autopsia, como decía el profesor doctor Osvaldo Hugo Raffo, la autopsia comienza en el lugar del hecho, y esto es lo que nosotros le decíamos anteriormente. En la morgue judicial de la Nación, nosotros tenemos un protocolo femicidio, que es un protocolo en base al protocolo de Minnesota,
Pero para evitar ese margen de error del que anteriormente hablábamos, nosotros usamos un protocolo el cual es ordenado, completo, sistémico e ilustrado. Entonces, llevar un esquema de trabajo en todos los cadáveres por igual nos lleva a disminuir el margen de error, ya que un cadáver que puede entrar como una muerte de causa natural, posteriormente podemos enterarnos que tiene otra causa, cambia la carátula y pasa de ser de una causa de muerte natural, pasa a ser un femicidio, un homicidio. Entonces nosotros, para evitar los errores en esas circunstancias, lo que hacemos es actuar con un protocolo. Bueno, como estamos hablando de femicidios, que es lo que tenemos que observar fundamentalmente en el femicidio, vemos, no sé tu experiencia, pero vemos mucha violencia desmedida, violencia desmesurada para producir la muerte, y justamente la interpretación es que el femicida intenta causar dolor a la víctima, un dolor muy por encima de lo que es ocasionarle solamente la muerte. Entonces, esas heridas van fundamentalmente orientadas hacia las zonas vitales del cuerpo. Pero también podemos tener signos de defensa y signos de anestesia, es decir, golpes en la cabeza para disminuir la defensa de la víctima. Cuando nosotros no encontramos signos de defensa, no quiere decir esto que no haya habido un femicidio, porque no sabemos cómo estaba esa víctima previo a eso, por eso la importancia de los estudios toxicológicos. Solo el hecho de decir que no tiene signos de defensa no quiere decir que no haya podido haber un femicidio, ya que no sabemos en qué estado, si estaba con algún estado de algún psicofármaco, de alguna droga, o de alcohol, o de alguna otra sustancia que podría haberle ocasionado indefensión o pérdida del conocimiento parcial. Bueno, y lo que vemos también, sobre todo en las mujeres trans, una gran animosidad en la lesión a nivel genital y también en el rostro. No sé si vos tuviste muchos, desfiguraciones del rostro y lesiones en las muñecas, de sujeción, en los tobillos, amordazamiento, entonces sofocación, todo eso conlleva justamente a agravar lo que es el sufrimiento de la persona. Buscan eso, buscan mayor sufrimiento de la víctima. Y otra de las cosas que, no sé, eso yo no tuve experiencia, pero sí lo vi en otros casos, no sé si te tocó a vos, la presencia de eyaculación sobre el cuerpo, que es un signo de humillación hacia la víctima. No, por eso sí es importante, y lo hemos visto, es la presencia de semen en los cadáveres, entonces por eso es la preservación del cuerpo, ¿no? Con la protección de las ropas. Nosotros lo que hacemos es llevarlo a un lugar oscuro y con una lámpara ver si hay restos de semen en el cuerpo y tomar muestra no solamente de eso, sino tomamos muestras del pañal por si hay algún fluido que pudo haber caído a través de la vagina o del recto de la persona, más allá de los hisopados que hacemos protocolizados, que son los hisopados vaginales, anales y bucales, y los hisopados de las uñas. Y cabello. Bueno. Cuando estamos ante una autopsia y vemos la lesionología médico-legal que tenemos que tener en cuenta, nos basamos en la individualización y la identificación de esas lesiones. Uno de los puntos importantes que nosotros tomamos y vemos en cada una de esas lesiones es si las mismas tienen características de vitalidad o de no vitalidad. A partir de ahí nosotros podemos ver las causas y el mecanismo de la muerte, lo que produjo la muerte, de todas las lesiones que puede tener la víctima, podemos sacar la cronología de las mismas y podemos sacar cuál fue la mortal y cómo fue el mecanismo que produjo la muerte. Bueno, acá vamos a hacer
un análisis, porque nosotros tenemos lo que es género y la orientación de género, y a nosotros se nos presenta un problema en el momento de hacer los certificados de defunción. Sí. Ella tiene una perspectiva y yo tengo otra. En realidad No sé si vos... lo que queríamos dejar en claro quizás en estas conferencias, es los problemas médicos que tenemos hoy en cuanto al certificado de defunción. Nosotros los cadáveres nos ingresa con una nota policial y me ha pasado, identificado como NN o con un nombre de fantasía, vamos a poner un nombre de fantasía en este momento, Yamila, por ejemplo, y que cuando nosotros llegamos a la bolsa transportadora del cadáver nos encontramos con un varón, biológicamente varón, con una persona biológicamente varón. Eso por un lado, las controversias, los problemas que tenemos o las ¿Vos cómo lo controversias. pondrías? Entonces, en ese caso, el certificado va a salir como un NN de sexo biológico masculino. Bueno, yo... Sí, y tuvimos otras causas, otros cadáveres que han venido identificados, con un nombre, vamos a poner María González. Cuando abrimos la bolsa también era un cadáver de sexo masculino, biológicamente masculino, pero sin documento femenino. Entonces, ahí tenemos que anotarlo, el certificado de defunción, como NN o como masculino y el nombre que sea. Otra de las controversias que tenemos o de las cosas que han sucedido es que vamos a cambiar de sexo, vamos a decir, un cadáver de apariencia sexual femenina biológicamente, pero ha venido con DNI masculino. Entonces el certificado de defunción va a salir como el nombre masculino y de la persona que fue identificada. Todas estas controversias o todas estas nuevos conceptos que tenemos que adjuntar al trabajo pericial nuestro de todos los días y al certificado de defunción, porque no podemos dejar de darle la importancia que eso tiene. Estamos haciendo el certificado de defunción de una persona, que tenemos que ver si es la que es buscada o no es buscada, o estamos ante la persona correcta en el caso de alguna otra situación. Son las controversias que hoy tienen muchos grises que todavía debemos pulir, y entre todos, tanto los efectores judiciales como nosotros y todas las oficinas que intervienen en los casos, llegar a un protocolo o a llegar a una mayor afianzar mejor los conceptos de cómo seguir trabajando en estos casos, ¿no? Bueno, esa es una postura. Sí. Mi postura, que yo lo tuve, un NN de sexo biológico masculino, pero si yo no lo destapaba, yo lo que veía era una mujer en la sala de Morgani. Entonces me puse a pensar si era un NN, yo le tomé muestras, todo, pero me puse a pensar en el dilema de que si esa persona se autopercibía como mujer, porque yo en el certificado de función le tengo que poner NN, hombre o biológicamente masculino. También tuve un dilema en colocarle NN, mujer trans, si eso también no lo estaba estigmatizando. Entonces, las posturas que tenemos, que son enriquecedoras, porque cada uno aporta su opinión y la fundamentación, por lo que me está diciendo, porque ya mi compañera lo dice porque piensa que, bueno, están buscando a una persona masculina por ahí. Pero uno piensa también, si esa persona que tuvo la desgracia de morir en la vía pública y que no tenía documento en ese momento o no lo tenía,
o no tenía un documento con orientación de género diferente, si yo no lo estoy estigmatizando, también poniéndole hombre, biológicamente hombre, o mujer trans, si está bien lo que estoy haciendo de colocarle mujer trans. Se lo dejamos para la audiencia, para que debatan. Sí, el tema es que nosotros, desde la parte tanatológica, no tenemos autopercepción del cadáver, sino lo que tenemos es un cadáver con características biológicas. Pero el cadáver es el que se Entonces, autopercibe. entonces, claro, entonces a nosotros son esos grises que todavía cuesta identificar o ver cómo se va a modificar, al igual que los protocolos que utilizamos nosotros de dibujos, que actualmente tienen dibujos de genitales femeninos y masculinos, si se va a utilizar en algún futuro algún dibujo indiferenciado y que nosotros tengamos que dibujar los genitales que presente esta persona fallecida. Y en esta diapositiva lo pusimos a propósito, la figura en negro, Sí. para ver qué es lo que ven ustedes. Pueden ver, pueden mirar como una mirada con perspectiva de género. ¿Qué es lo que ven? Nosotros cuando hacemos las autopsias siempre tenemos la perspectiva de género y siempre tratamos de respetar, ¿no? La perspectiva de género que haya decidido tomar esa persona previo a su fallecimiento, pero lamentablemente nos encontramos con ciertas controversias o con ciertas dificultades técnicas que todavía no podemos confirmar o modificarlas, por así decirlo. Como estamos hablando de femicidio, también tenemos otro montón de controversias que encontramos en la sala de autopsias y es por lo que, y es el mensaje que quizás queremos dar en esta conferencia, y es tratar de disminuir el riesgo. Y entre ellas son los ítems que ustedes ven acá, es determinar las lesiones del cadáver o de los cadáveres, que es lo que hablamos anteriormente. Y un punto importante que nos pasa mucho también es el tiempo transcurrido internación, las injurias médicas y los fenómenos de reparación. Muchas veces pasa que el cadáver llega acá después de haber transcurrido una internación dentro de una institución y hay pruebas periciales importantes que se pierden. Por lo tanto, nosotros lo que sugerimos que ante la sospecha de un acto delictivo que pudo haber sido un homicidio, se intervenga previamente en el hospital, porque si, por ejemplo, tiene marcas, equimos, hematomas o lo que sea, y está internado un cierto tiempo, esas marcas se van. O lo mismo si es una lesión, por ejemplo, por arma blanca o por arma de fuego, si esa persona fue intervenida quirúrgicamente, esas lesiones van a ser alteradas. Entonces, sabemos que el tiempo transcurrido de internación, las injurias médicas y los fenómenos de reparación nos van a limitar a nosotros las consideraciones médicos legales y nos van a llevar, nos van a hacer perder evidencia importante. Por eso, perdóname, es importante todo, los testimonios, el desarrollo de la víctima, los testigos de cómo entró la víctima al hospital, toda la internación y después, bueno, la autopsia, ¿no? Quizás ya si en el lugar de un hospital ya hay una intervención policial porque hay una denuncia, y si bien la persona no falleció, pero tiene lesiones graves, nosotros consideramos, o nuestra sugerencia, por así decirlo, si es que podemos hacerlas, es que se intervenga desde el momento que está internado, ¿no? Porque esa internación puede ser desde durar 2 días, 3, como puede durar varios meses. Entonces, esas evidencias es la que no queremos que se pierdan para el momento que lleguen acá a la sala de autopsias, estén documentadas. Por eso es importante, y esto también nos sucede con bastante frecuencia, es que el cadáver, cuando es transportado a la sala de autopsias, debe ser transportado con la documentación del hospital. Muchas veces pasa que el cadáver viene y no llega a la historia clínica. Tenemos que a ese cadáver
crioconservarlo o preservarlo bajo temperaturas, evitando la descomposición, y esperar que llegue la documental. ¿Por qué? La documental es importante porque nos van a decir si ahí ya hubo lesiones descriptas, nos van a decir actos quirúrgicos que se hayan sometido dentro de esa persona. Entonces, Los todo puntos de esto, pericia. los puntos de pericia Puntos que de van a ir pericia. posteriores. Si hay algún perito que va a venir, Exacto. no sabemos. Entonces, sabemos que cuanto más tiempo nosotros dejemos el cadáver esperando la documentación, para así decirlo, es evidencia científica que nosotros vamos perdiendo. Aparte, los procesos de transformación, la autólisis del cerebro, ya en 48, 72 horas vamos a tener una masa licuada prácticamente. Puede ser que esté preservado a nivel, digamos, de criopreservado, pero eso no limita que la putrefacción siga. La putrefacción se va más lentamente, pero igual está presente. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Igual que la donación de órganos. No sé Sí, si... la donación de órganos también es un punto importante porque nos sucede a nosotros muchas veces que un cadáver, una persona que es posible candidata a donación de órganos y la causa es un posible femicidio, tenemos que saber que nosotros no podemos autorizar la donación de órganos. Estas son controversias que surgen. Muchas veces nos dicen, bueno, aunque sea una córnea, la realidad es que un cadáver donde hay una causa de un posible femicidio, es nosotros toda una prueba. Como médicos no podemos autorizar a la donación de órganos. Igual el que lo autoriza es el juez. Nosotros le sugerimos exacto. que en realidad si viene con lesiones de larga data, tenemos que ver esas lesiones, si tiene alguna cicatriz o algo que también viene de larga data, el hecho de tener la intervención de la ablación también interfiere en lo final, ¿no? Sí, el juez va a ser quien otorgue esa autorización para el trasplante, pero nosotros no dejamos de ser los ojos del juez en cuanto a la parte médica y definir lo que tenemos. Bueno. Ahí estamos hablando siempre, ¿no?, de cadáveres que son frescos hallados en el hospital. Cadáver fresco, nosotros le decimos aquel que conserva la estructura anatómica, pero también podemos tener otros problemas en donde está putrefacto, o está esqueletizado, o está quemado, o está desmembrado. Encontramos sectores y otros no. Entonces ahí hay que valerse de otros laboratorios y de otros especialistas como para que nos ayuden a identificar, a ver lesiones y demás, que es la parte de antropología, genética y la radiología forense. ¿Sí? Como sugerencia, nosotros sabemos que hay muchas morgues judiciales a nivel nacional que no cuentan con todos estos servicios. Entonces nosotros lo que sugerimos que ante la presencia de un hallazgo de un cadáver o de sectores de algún cadáver, de algún desmembrado o un esqueletizado, y no cuenten con esos requisitos o esos servicios, pidan ayuda a las morgues de referencia a nivel nacional para que sean, para que no se pierda ninguna evidencia, claro, y que tenemos que tener el concepto que la autopsia se hace una sola vez, y no sirve hacer autopsia porque si no ya estamos perdiendo evidencia. El concepto que nos tiene que quedar es que la autopsia es única y que esa autopsia debe realizarse con la mayor cantidad de elementos posibles. Si no los tenemos en una morgue que trabajemos en algún otro lado, bueno, veamos qué morgue nos puede ayudar. Y en la República Argentina contamos con varias morgues completas que pueden ser de ayuda para el resto del país. Esta es una, la otra Córdoba, y la otra Salta. Exacto. Y bueno, esta diapositiva está puesta para que ustedes tengan una orientación de lo que es la exposición de un hueso
fresco al calor y los cambios que sufre ese hueso con el calor. Por ejemplo, a 300 grados, a 400 y a 700. Entonces, cuando uno ve huesos que están totalmente calcinados y hay una pérdida de la estructura del hueso en sí, tómense un tiempo para reflexionar que pudo haber estado en un foco a nivel de fuego ígneo, por lo menos entre 400 a 700 grados centígrados, ¿sí? Durante 15 minutos. Sí, no es solamente son la orientativos. temperatura, sino también el tiempo de exposición, ¿no? Al foco ígneo, Claro. los minutos que estuvo el Pero cadáver. más que nada, esto está sacado de una bibliografía internacional, más que nada para que tengan ese tips. Lo mismo que estos, Claro. sabemos que la pérdida dentaria se produce también con ciertos grados de temperaturas elevadas, 800 grados la calcinación de los dientes es integral, y bueno, vamos a encontrar ciertos signos dentro del cadáver que nos van a hacer, nos van a dar un indicio de si ese cadáver respiró en el lugar del hecho, o si no, respiró, si la causa de fallecimiento fue previa por una intoxicación, por ejemplo, por monóxido de carbono y posteriormente muere carbonizada, o si se produjo el homicidio en otro lado y después lo trasladaron y se produjo en la quemadura en otro lugar del hecho distinto al que se venía investigando, ¿no? Otra de las cosas importantes es que por ahí el diente sufre estos cambios, pero hay que preguntarse si las prótesis sufren lo mismo, sí. Porque como las prótesis son de plástico, sí. Metacrilato alguno. Metacrilato, sí. Bueno, por ahí tarda más. Y es importante cuando uno tiene una víctima que está carbonizada, tomar los jirones de ropa, guardar los jirones de ropa, porque los aceleradores nafta, cualquier tipo de combustible, hace que justamente todos estos procesos se aceleren aún más, ¿sí? Nosotros lo que hacemos en morgue judicial, con las prendas que vienen adheridas al cuerpo, es tomarlas y guardarlas en reserva para que sean analizadas, para ver si hubo algún acelerador que pudo haber intervenido en el proceso de la carbonización. Bueno, esta diapositiva es para que vean la orientación de lo que son las caídas de altura. Las caídas de altura, o sea, no es algo taxativo, algo, digamos, obligatorio que va a existir. Puede haber un montón de casos donde hay variantes y se entremezcla una cosa con la otra. Pero en líneas generales, cuando uno tiene una caída o una precipitación por un suicidio, por ejemplo, el sujeto se deja caer. Entonces, vamos a ver que la distancia entre el muro de donde cae al impacto es una distancia. Que si la persona es un homicidio y hay alguien que la tiró o hay una energía cinética que fue estabilizada al cuerpo, va a tener o va a describir en su caída una parábola, tal cual. Entonces, la distancia del muro a donde impacta va a ser mayor. Tienen siempre que tener en cuenta que en la caída no es lo mismo una caída libre, con una velocidad de gravedad de 9,81 metros por segundo, que una caída que tenga un cable, un árbol. ¿Por qué? Porque hay un factor de rozamiento. Y ese factor de rozamiento lo que hace es disminuir la velocidad y disminuir la calidad del impacto. Entonces, esta diapositiva, si bien está para lo que es accidente, suicidio o homicidio, en líneas generales
está para eso, para que no piense que la caída es un politraumatismo, hemorragia interna y externa. No, hay que ver otros detalles, detalles en la escena, detalles que uno los piensa después cuando hace un informe pericial, de dónde cayó, si cayó y tenía, o cayó sin vida, o cayó con signos de lucha, de defensa, o hay una pelea previa. Entonces, todo eso, y después, bueno, justamente teniendo en cuenta la velocidad del impacto, sí puede haber o no sobrevida, ¿no? Pero fundamentalmente es por eso. Si bien este es un cuadro que está en las bibliografías y que divide bien entre homicidio y suicidio, lo que la práctica dice es que no es tan esquemático como acá lo marca, sino que pueden estar las variables estas, pueden estar combinadas. Que yo no encuentre un signo de defensa no quiere decir que quizás no fue un homicidio, sino al contrario, puede haber estado en un estado de indefensión toxicológico, por ejemplo. Yo no puedo decir que porque, no sé, encontramos desproporción entre la fuerza de superior del agresor, no hubo lucha. La realidad es que esto no se tiene que tomar tan al pie de la letra como lo dicen los libros, sino más bien saber que son variables que se pueden ir entremezclando y que podemos encontrar en un homicidio algunas y en un suicidio otras, y en cualquiera de los dos podemos encontrar partes de una y partes de la otra. Si bien no somos nosotros los peritos tanatólogos quienes vamos a decir si es un homicidio o un suicidio, sino que va a ser el juez o el fiscal a cargo, lo que nosotros queremos llegar a contarles o de nuestra experiencia transmitirles es eso, que no hay signos que sean 100% de uno o 100% del otro, sino que hay variables y esas variables son infinitas. Aparte, lo que uno tiene que pensar también en un femicidio es el desequilibrio de fuerzas. Eso es fundamental. El desequilibrio de fuerzas entre alguien que pueda llegar a tener 80 kilos frente a una persona de 50 kilos, ¿sí? Por ahí no hay signos de lucha y todo lo demás porque la supera en cuanto a defensa. Entre otras de las lesiones que hallamos, porque veníamos hablando de las lesiones, hablamos de las lesiones por accidentales, por arma de fuego, y ahora estamos por lesiones por arma blanca, lo que generalmente se nos pregunta en los juicios es si ciertas características del arma blanca. Entonces hay cosas que nosotras podemos decir o podemos responder como peritos y hay otras que no podemos responder como peritos o definir. Entre las características que sí podemos definir están... El arma si es monofilo, si es un arma tramontina, porque el tramontina tiene una estructura aserrada y eso va a impactar en los bordes de la herida. La cronología de las lesiones, la lesión que fue primero y la lesión que produjo la muerte por el infiltrado de los tejidos, la posición de la víctima y el victimario, si ven, son eventos dinámicos, pero bueno, lo podemos intuir, y el tiempo de sobrevida basado en la lesión que provocó la muerte, ¿no? Y siempre teniendo en claro el concepto que nosotros estamos haciendo una autopsia, que es un hecho estático sobre una situación que fue dinámica. Entonces, por eso la importancia de la intervención de los distintos efectores como criminalística. Por ejemplo, no podemos inferir el sexo del agresor, no sabemos, eso no lo podemos saber, la altura tampoco, la lateralidad. Un agresor puede agarrar un arma, puede ser diestro, pero puede producir la lesión con esta dirección de la mano, o al revés, ¿no? Y lo que tampoco podemos intervenir o definir es que haya una sola arma interviniente, pero sí lo que podemos saber o tratar de inferir es, depende de las lesiones que produjo, las características de cada una de esas lesiones, si pudo haber sido producida con una o varias armas distintas. Bueno, para ir redondeando, nosotros tenemos tips también sobre lo que es el femicidio. Femicidios que son organizados, en donde el lugar está planificado, está elegida la víctima,
la violencia va hacia un grupo o a un sector de la población. Los simbolismos adentro de la escena son muy importantes. La ruta de la víctima, porque el victimario, el femicida, busca a su víctima como una cacería. Entonces, la ruta de la víctima a través de las cámaras es muy importante. Las escenas, la primaria, donde están la mayor cantidad de los indicios, y la de tránsito, y la secundaria, donde se abandona el cadáver, también son importantes como para resguardar los indicios que pueden quedar en el cuerpo, que está contaminado por ahí. La víctima y el victimario también es algo que no es resorte nuestro, pero es para pensar, porque si es un victimario que tiene todo un crimen organizado, un lugar de derecho organizado, tiene pautas de recaudos para que no lo puedan identificar y todo lo demás, ¿es punible o no punible? ¿Comprende o no la criminalidad del hecho? Esto para los efectores jurídicos, ¿no? Y la observación del entorno, que por ahí, en la experiencia, no es ver solamente cuando alguien va a una escena del crimen, la escena nada más, sino ver los alrededores, porque los alrededores, en los containers, en tachos de basura, por ahí se descartan ropas, se descartan armas, entonces también hay que buscar todo el entorno próximo a la escena del crimen. Y lo que nosotros remarcamos como importante para nosotros al momento de hacer la autopsia es que la mayor cantidad de datos que nos sean aportados previa a la autopsia para nosotros es de relevante importancia, porque no es lo mismo un cadáver que llega con una nota identificatoria nada más, donde dice que fue hallado en un domicilio, por ejemplo, y otra cosa es que venga con ya el expediente o parte del informe de policía científica, donde nos dice el lugar del hallazgo, si fue hallado al aire libre, dentro de una bañera, si fue hallado en un descampado, si fue hallado en un departamento, la temperatura al lugar del hallazgo. Entonces, todos esos son elementos que nosotros vamos a tener en cuenta y que nos van a ayudar mucho más al momento de realizar la autopsia. Si bien seguimos un protocolo estándar para evitar esos riesgos, como médicos forenses, tanatólogos forenses, lo que les pedimos es quizás esa llegada de la información con mayor claridad posible a la sala de autopsias. Y otra de las cosas, en un futuro, si es que prospera la inteligencia artificial, poder tener el abordaje o mirar o una foto o un mini video de lo que es la escena del crimen. Eso ya sería buenísimo. Sí. Bueno, y como conclusiones y recomendaciones finales, y para ya ir finalizando esta conferencia, esta charla, es el análisis forense basado en la rigurosidad metodológica, que es fundamental para establecer los casos de femicidio y lograr justicia. Es crucial que las autoridades competentes implementen también protocolos estandarizados. El protocolo es lo que venimos remarcando durante toda la charla, es evitar el margen de error. Si a nivel nacional logramos tener todo protocolizado y todo estandarizado, claramente el margen de error va a ser menor. Cuando nosotros tengamos lugares donde no cuenten con todos los elementos necesarios para determinar un femicidio que suele suceder en muchas morgues, saber que podemos pedir ayuda o pedir, sí, ayuda a otras morgues y que éstas sean parte de la investigación también que esté acá en proceso. O si no, trasladar el cuerpo acá. Exacto. Porque cuando hay controversias en otros lugares del país, ir nosotros hacia otros lugares no nos sirve, porque ya hay una controversia. Entonces, lo que nos sirve es trasladar el cuerpo acá y con nuestra gente, con nuestros compañeros, armar todo el equipo y llegar a hacer otro tipo de mirada en el femicidio. Lo mismo nos pasa en lo que son las exhumaciones, que muchas veces nos piden exhumaciones. Claro, a eso me refería. El cadáver ya lleva
un estado de putrefacción, lesiones que se han perdido. Entonces el concepto es quizás el que anteriormente les decía, que la autopsia es única y que esa autopsia es la que debe valer y la que mayor peso le debemos dar. Es preferible quizás retrasar, no mucho por la putrefacción cadavérica, pero quizás detener una autopsia si es necesario y llamar a todos los efectores que se necesiten para realizar la misma y no comenzarla y después andar pidiendo a laboratorios intervinientes que actúen. Ya tener un equipo previo. Claro, es como consejo que damos acá desde la Morgue Judicial Tener de la una Nación. estrategia de trabajo previa. Bueno, no tenemos mucho más, espero que les haya servido. Bueno, esperamos. Gracias por escucharnos, esperamos serles útiles. Vamos a dejar nuestros mails por cualquier duda o alguna sugerencia que quieran hacer y estamos a disposición. De todas maneras, no se escapen, que ahora vamos a hacerles algunas preguntas. No se nos escapen. Pero antes de que les formule yo las preguntas, les voy a contar algo que en realidad tiene relativamente poca vida. Pero el CONICET, junto con la JUFEJUS, hicieron la elaboración, lo digo por el tema de la identidad. Es cierto que nuestra ley de identidad de género no es lo más clara que pudo ser, y además la cuestión es complicada. Digamos, ustedes no tienen una persona viva a la que le pueden decir, usted de qué sexo o qué género se percibe. Es imposible, ustedes ya tienen, digamos, a alguien que no va a hablar. Esto preocupó bastante a todo el país, a los jueces de todo el país, con lo cual JUFEJUS y el CONICET elaboraron una guía con perspectiva de género para la investigación médico-legal de muertes violentas en mujeres, travestis, personas trans, femeninas, masculinas y no binarias. Esto de todas maneras no zanja por completo la cuestión, pero tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que como los datos, como nuestra ley ahora permite que el sexo, que los datos de identificación sean el sexo asignado al nacer, pero para esto, para indicar este dato, evaluar la pertinencia según el caso. O por otro lado, la identidad cis, trans, travesti, transgénero, no binaria, evaluar también la pertinencia en el caso, porque si estamos pensando en un femicidio, por supuesto que esto es fundamental. Si no, no es fundamental. Si nosotros pensáramos, invento, el caso de un señor cuando los desvisten se encuentran con que usa una tanga en vez de un calzoncillo box. Ustedes podrían decir, esto me está indicando que esta persona, pero ¿tiene algún fundamento indicarlo o sería irrelevante? Porque, no sé, porque fue atropellado por un auto, por ejemplo. En fin, les doy algún dato, me parece que es interesante este protocolo como para consultarlo. O, por ejemplo, entre los antecedentes biográficos, apellido y nombre. Ahora, el nombre registral o nombre autopercibido en los términos de la identidad de género, pero por supuesto, si tienen el DNI es muy fácil el nombre registral, porque la persona se cambió el nombre. Si la persona no se cambió el nombre, por supuesto que esto no va a poder ser, pero se intenta hacer un paso más para ver si justifica o no justifica, si tiene pertinencia el que uno descubra que hay alguien que se autopercibe de otra manera, ¿sí? Simplemente lo menciono y les cuento que existe esta guía que me parece que es interesante para debatirla en un futuro y ver cómo nosotros lo hacemos, porque no deja de ser importante lo que es el certificado de defunción. Porque exacto, a ustedes les toca emitirlo, justamente, por eso lo digo. Sí, y por eso es lo que hacemos hincapié. Exacto. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, paso a las preguntas. Espérenme un segundo. Aquí las tengo. La primera. Parece ser que es atípico desde que se dictó el artículo 80, inciso 11 del Código Penal, cuando un hombre biológico que se percibe mujer mata a una mujer con perfil de género. ¿Esto es atípico? Esta sería la pregunta. Vuelvo a repetir.
vuelvo a repetir porque no lo puso Sí, en sí, formato de sí, lo pregunta, entendí. pero lo que Sí. dice es, parece ser que es atípico, según el 80, inciso 11, cuando un hombre biológico que se percibe mujer mata a una mujer con perfil de género. Es decir, ustedes descubren alguna cuestión de género en esta muerte. Esto es Nosotros atípico. lo podemos tomar No, como un homicidio, pero después será el juez quien ponga la carátula. Nosotros no ponemos la carátula de homicidio No, y pero si femicidio. nosotros lo orientamos No, nosotros hacia lo lo que es tomamos, el sí, como si género. es un femicidio, sí, y actuamos con el no. protocolo Sí, porque correspondiente. la víctima se autopercibía mujer. Exacto. ¿Sí? Supongo que a eso se dirigía la pregunta. Claro. Está bien. Bien. ¿Por qué se debe trasladar el cuerpo con el elemento con que se produjo la ahorcadura? Si se examina el cuerpo en el lugar del hecho, ¿lo mismo es necesario trasladarlo con ese elemento? Sí, Sí. porque se ve el dogal, la característica del dogal, la idoneidad que tiene el dogal para, si hay si huella, hay huellas en ese dogal, si claro, podemos encontrar algún elemento más que esté en eso. Nos pasó, como les decía anteriormente en la charla, ha venido un proyectil dentro del pantalón, el proyectil que ocasionó la lesión, que lo mató. Entonces, si quizás ese cadáver hubiese sido desvestido en otra situación, ese proyectil se perdía. O es remitido posteriormente, ¿no?, claro, a criminalística. Pero nosotros consideramos de suma importancia el que dogal. venga con las prendas colocadas, con el dogal, con los amarres, con todo lo que el cadáver se encuentre. O sea, la idea, el concepto en general es tomar la temperatura local, tomar la temperatura cadavérica y preservar. Eso es la idea. Y después todo lo restante nosotros lo vamos a hacer en la sala de autopsias. Retirar el dogal, retirar los amarres que pueda tener, lo mismo que retirarle las prendas. Por eso lo que nosotros vemos es que muchas veces se pierde esa evidencia o nos enteramos, lamentablemente, que es un ahorcado o un suicidio, un estrangulado, cuando en la sala de autopsia vemos alguna lesión en el cuello, porque quizás muchas veces nos pasa que en la nota policial No dice nos viene el nada. nombre de la persona y el domicilio donde fue hallado, nada más. Y después nosotros nos encontramos que tiene una lesión en el cuello y decimos, está ahorcado, está estrangulado. Y te voy Entonces la a, importancia es esa. perdón, te voy a contar algo. Yo cuando trabajaba en unidad criminalística tuve un caso de una persona en una comisaría que se ahorcó. Era un Mm, testigo protegido, y se ahorcó mm. con el borde de la frazada. No podían creerlo. Yo cuando toqué el cuerpo se me vino abajo y yo mandé el dogal, porque justamente era algo como un nylon. Y a ver, hay que ver, evaluar la idoneidad de eso, si no lo colgaron o se colgó el tipo. Y eso son cosas también. Era un testigo protegido de femicidio, me acuerdo. Bien. ¿Por qué se debe, perdón, Ese dijeron también. que, sí, sí, dijeron que era conveniente que el cuerpo vaya a la morgue vestido? ¿De qué manera preservan las ropas teniendo en cuenta que la muerte haya sido producto de uno o más disparos de arma de fuego? Tenemos dispositivos especiales para colgarlas, para secarlas y para empacarlas y mandarlas a analizar a policía o a cualquier lugar que sea gendarmería o prefectura o el interventor que lo esté solicitando. Sí, Lo sí, mismo que si fuese un ahogado, lo mismo. las ropas se sacan, las dejamos en Se la morgue secan. judicial, se mandan secar, se preservan y se guardan a pedido del órgano jurisdiccional cuando ellos quieran hacer el análisis de la misma, se preservan. Lo mismo sea arma de fuego, arma blanca, puede ser una remera con un arma blanca, también la preservamos. Todo. O sea, las ropas nosotros, si es un homicidio o una muerte que nos haga pensar en una criminalidad, las ropas las Se preservamos. guardan. ¿Quién y cómo se dispone la colaboración de otras morgues en la pericia tanatológica de un femicidio, de un cadáver? Bueno, Uf. si yo estoy en la morgue de, no sé, no quiero vulnerar a nadie,
qué sé yo, en alguna provincia que no tiene, yo puedo mandar, pedir por mail, nuestro mail está en todos lados de la morgue judicial, al director, por ejemplo, la colaboración, o al juez, pedirle al juez y decirle, bueno, acá hay un hecho muy importante que supera nuestras capacidades, necesito colaboración con Morgue de Nación, Morgue de Cava. Entonces, Claro. viene para acá. A nosotros nos llegan los oficios cuando Claro. vienen las autopsias, Las rogatorias las son rogatorias de que intervengamos, es el fiscal o el que es interviniente de la causa quien va a solicitar que otra morgue participe en el hecho. Actúan la fiscalía por el juzgado de rogatorias y el juzgado de rogatorias hacia Nos hace una nosotros. intervención a nosotros. Sí. Bien. ¿Se puede determinar si el tiempo entre la muerte y la llegada de los legistas fue modificada por la diferencia entre la temperatura corporal y la ambiental? Y para eso lo que nosotros usamos es el intervalo postmortal, que son todos los indicios que vamos a tomar dentro de la autopsia, junto con los que hayan sido aportados, y los fenómenos cadavéricos, y con todos esos indicios y con todas esas variables, nosotros vamos a poder saber, estimar y aproximar más la data de muerte. Es decir, el horario. Claro. Claro, pero no solo con la temperatura. La temperatura es uno. Después hay otras cosas más. Rigidez, livideces, humor vítreo, claro. En el caso de cadáveres que no estén putrefactos, son indicios que nosotros tomamos, la cantidad de prendas que tenía vestido, el lugar, ¿por qué la importancia? El lugar donde fue hallado, no es lo mismo un cadáver que murió a la intemperie un día de invierno con 2 grados bajo cero, que otro que falleció en la casa con calefacción, con 3 estufas. Con 3 estufas. Claro, claro. Buenas tardes, excelente exposición. Quiero preguntar si al respetar la autopercepción de la víctima cuando confeccionamos el certificado, quiero preguntar si al respetar la autopercepción de la víctima cuando confeccionamos el certificado de defunción, debe continuar en la próxima, me parece. Los profesionales médicos o criminalistas, tienen capacitación respecto a la legislación vigente. ¿No deben expedir los certificados de defunción respetando la ley de identidad de género? No debería haber debate al respecto. Bueno, esperen. Me parece que el anterior no llegó a hacer la pregunta la persona. Con lo cual paso a esta segunda pregunta porque no la... Es más o menos lo que nosotros hablábamos anteriormente. Lamentablemente nosotros hacemos una autopsia y no podemos ver cómo se autopercibía esa persona. Entonces, hoy en día nos tenemos que manejar con los elementos que tenemos, y es la identidad que tiene, ya sea en DNI, y si es un NN, en su sexo biológico. Eso es lo que hoy nos tenemos que regir. Si es un NN de sexo biológico, por más que venga con un nombre de fantasía, o por más que venga con ropas femeninas, nosotros no podemos decir que es un cadáver femenino. Pero pregunto, si viene completamente vestido con ropas femeninas, ¿ustedes no hacen la salvedad de que biológicamente es un varón, pero vino, qué sé yo, maquillado? Sí, no, lo que nosotros hacemos es la descripción de las prendas que traen, y podemos decir cadáver autopercibido, pero biológicamente... Está bien. Bueno, por eso me cayó a mí un NN vestido de mujer y sexo biológico masculino. Entonces, ¿qué pongo? Pongo mujer trans. Pongo eso. Por eso era el debate. O sea, sí, el debate. No, el debate viene porque la ley del certificado de defunción todavía no está, digamos, en eso modificado. Entonces nosotros tenemos que ver cómo se modificará eso en el futuro. Lo que vos dijiste, de que la pertinencia, si se murió en la cola del banco, bueno, listo, no hay pertinencia a nivel de femicidio. Ahora, si se murió en un lugar que la acuchillaron y es una persona trans, ¿qué hago? ¿Le pongo masculino? No, porque justamente
el encuadre jurídico es una mujer, si no, estoy sacando femicidio. Ese es el Claro, problema. tal cual. Por eso Claro, preguntaba, por eso le preguntaba yo, digamos, esto hay que señalárselo al juez como claro, auxiliar del juez, se claro, lo tengo. claro. Claro, Ahora, estos creo que son los la grises que pertinencia no está mal. todavía Sí, sí, tenemos sí, sí. y que hay que definir mucho, ¿no? Pero que Sí. bueno, son las limitaciones con las que hoy en día nos encontramos en este tipo de femicidios. Ujú, ujú. Bien. Buenas tardes. ¿Qué criterios forenses podrían resumirnos brevemente a los fines de solicitar una exhumación? En el caso de un Bueno, femicidio, ¿no? primero, la denuncia de la familia, que no Ujú. está conforme con la investigación. Número uno, el encuadre de la investigación es incompleto y cuando nosotros recibimos los oficios, generalmente es por eso, porque hay mucha controversia, falta de muestras, falta de investigación en sí en cuanto a las lesiones, de aplicación de protocolos. Entonces, ahí surge la denuncia familiar que no prospera en el lugar local, van a los medios la visibilizan y viene para acá. Sí, o cuando hay una disidencia entre las partes, También, entonces sí. ahí se pide muchas veces la exhumación o se pide, generalmente también son las partes las que participan y solicitan una segunda opinión y que, no, que desempatemos, por así decirlo, sobre las dos versiones que pueden llegar a tener del hecho totalmente distintas muchas veces. O en el caso de que sea el colectivo LGTBI, también, que se denuncia. Interviene muchas veces, sí. Bien. En el caso de peritos de parte, ¿es conveniente no avanzar en autopsias hasta concluir ese paso de aceptación y formalización? ¿O por la urgencia hay que realizar la autopsia y luego las conclusiones las hago saber para eventual impugnaciones? Y en el caso de que no No, llegue una nota como que hay peritos intervinientes, nosotros hacemos la autopsia, porque cuanto más se retrase, es más el tiempo que nosotros perdemos de prueba pericial. Ahora, si el cadáver viene junto con una nota del juzgado, de la fiscalía, que dice que hasta tanto no se estén presentes los peritos de parte, en ese momento el cadáver no pasa puede a ser tomado. conservarse y se detiene la autopsia hasta que estén todos los peritos designados y aceptados por el juez o el fiscal interviniente. Si no viene ninguna nota, si no hay ningún fiscal que nos haga saber o juez que nos haga saber que hay peritos de parte, la autopsia se hace. O a la Es, inversa, si es bueno, algo mediático y no hay perito de parte, le pedimos al juzgado que nos mande un oficio que ponga que no hay peritos de parte e iniciamos la autopsia. qué interesante. Bien, bien. Mi pregunta, aclara la persona, mi pregunta es porque se ve a menudo que se producen esos entorpecimientos en el tratamiento de las escenas del crimen contaminándolas de manera tal que claramente se malogran a posteriori los resultados que se esperan al momento de la resolución del caso. Claro, pero Como eso que es escena de crimen, nosotros no hacemos ese. Pero Vamos a bueno, autopsia, es lo mismo, digamos, es claro, la respuesta similar a la anteriormente dicha. Si el fiscal o el juez dice que hay peritos de parte, nosotros tenemos que esperar que ellos se presenten. claro. Y tiene que ser los que se designen, no es que puede venir un perito y después presentarse otro. Tiene que ser el que esté designado por el juez o el fiscal interviniente. ¿Eh? bien, No es que puede bien, venir cualquiera. cualquiera. ¿Cuáles serían los indicios de que se trata de un femicidio? Bueno, lo que dijimos anteriormente, la violencia excesiva, la lesión a nivel de las partes vitales, la eyaculación, el abandono del cuerpo en la intemperie, desnudo, cuando hay violencia y odio. El odio por razones de género es lo que marca el femicidio. Y no caben dudas que es la escena del crimen o el lugar del hecho los que nos va a dar mayor aporte, porque muchas veces también nos pasa que entra como muerte de causa dudosa y después cambia la carátula femicidio, Claro, y ese cambio de carátula se debe a que se hicieron relatos o las personas intervinientes en el hecho
resultó ser el cónyuge o un vecino o alguien con quien discutía siempre. Entonces no es solamente lo que nosotros hacemos en la sala de autopsia, sino es la investigación en su totalidad, y eso es a lo que nosotros queremos llegar, la importancia de todos los efectores judiciales en esto. No es que es la autopsia solamente, No. el lugar del hecho solamente, no, es todo, es el lugar del hecho, la autopsia, las pericias psicológicas, las pericias psiquiátricas, el relato de los testigos, es todo lo que va a definir una cosa u otra. Y Bien. será el juez interviniente quien diga, ¿no? Finalmente. Y Yo también, supongo que, no, supongo que cuando ustedes ven este odio en el cadáver, ustedes pueden presumir que puede haber sido un femicidio. Sí, lo podemos suponer, pero sí, como nosotros actuamos de la misma forma y estandarizadas por este protocolo que anteriormente teníamos, porque nosotros no podemos presumir o decir esto es o no es, ¿no? no, pero lo Entonces, pensamos. lo podemos pensar, pero como actuamos protocolizado, Claro, por el ejemplo, margen de error disminuye. una nena de 15 años Sí. que se ahorca, vos decís, ¿qué pudo haber pasado? O sea, puede haber pasado un montón de cosas, pero entre esas cosas, por ahí, un abuso. Entonces, tenemos la mirada también y vamos haciendo las cosas resguardando determinados indicios. Sí, O sí. una muerte dudosa de criminalidad, una muerte dudosa, no sabemos si esa persona la intoxicaron, por ejemplo, y ahí Claro. pasa a ser un femicidio. Entonces Claro. nosotros lo que hacemos es actuar protocolizadamente, en todos los casos igual, tomando obviamente ante ciertas cosas que vamos hallando, ciertos otros indicios. No es que a todos los cadáveres le hacemos la misma muestra de lesiones. Lo que vamos viendo, vamos describiendo y vamos Bien. tomando en cuenta. ¿Qué libro o manual recomiendan para profundizar en estos temas, sobre todo para tener de guía práctica? Muchas gracias. Y los manuales que pusimos en De la UFEM, bibliografía, sí. en la bibliografía del UFEM, de la Oficina de Violencia Doméstica, y los manuales del lugar del hecho, lugar del que hecho. está del doctor Raffo, y también tenemos los que estuvimos en la bibliografía, los que estuvimos Claro. utilizando para acá. Cualquier cosa nosotros lo pasamos después, pero bueno, Sí, hay varios. Sí. Sí, sí. Sí, hay Y si manuales. si nos pasan, lo subimos junto con la videoconferencia. Sí, después lo pasamos. Sí. ¿Pueden volver a examinar un cadáver una vez que ya se hizo la autopsia? Sí, en las reautopsias. Lo que pasa es que no es lo mismo. Que no existe el concepto de reautopsia en sí, es lo que nosotros decimos, la autopsia es una sola. La autopsia es la primera. Después podemos hacer otras aclaraciones o encontrar otras lesiones, pero autopsia y tiempo que pasa es evidencia que se va perdiendo, ¿no? Claro. Ella te lo dice por algún caso en especial. Sí, sí. Después tenemos los manuales de procedimiento para la preservación del lugar del hecho, del Ministerio de Justicia, pero ahora lo escribimos cualquier cosa. Está bien, está bien. ¿Hay otros tipos de autopsias que se hacen, que se hacen en el marco de una investigación de femicidios, como las autopsias sociales y psicológicas que realizamos los trabajadores sociales y psicólogos que aportan aspectos respecto de la historia vital de la persona? Nosotros no hacemos lo la médico legal. Nosotros solamente hacemos pero sí, hay autopsia psicológica, toxicológica, eso sí, porque sobre todo en los suicidios, la autopsia psicológica sirve para desandar la historia de la víctima. ¿Por qué llegó a esa decisión? Ante dudas que no queden claras en una primera autopsia, ¿se pueden llevar a cabo varios procedimientos? ¿Hasta cuántos? Bueno, sí, medio que ya lo contestaron. Y ese es lo que anteriormente he dicho. Sí. Ante dudas que no queden claras en una autopsia, ¿se puede llevar a cabo varios procedimientos? Insisten. Bueno, ¿sugieren los médicos forenses la autopsia psicológica?
Y nosotros Depende. no, como tanatólogos no, No. porque no lo sabemos, pero será el juez interventor quien lo solicite Pero- a los peritos psicólogos, psiquiatras para los Sí, testigos y todo lo que... está contemplado. Eso está contemplado dentro de la investigación, digamos. Sí, Ok. sí. No lo hacemos nosotros como Claro. tanatólogos. Nosotros Bien. no pedimos la intervención de los peritos psicólogos. Bien. Bueno, ¿cuántas autopsias se pueden realizar? ¿Es recurrente esta teoría de caso para los casos de femicidio? ¿Es recurrente esta teoría de caso para los casos de femicidio? No sé qué quiso decir. Y No sé no si sé me si es lo que explico. quiso decir, pero calculo que lo que sí podemos saber es que cada vez hay más casos, Sí. lamentablemente. Cuando la cadena de custodia no es transparente, ¿omiten alguna prueba importante? ¿Qué se hace en ese caso? Se anula la prueba. Nosotros no omitimos ninguna. Nada. No, Ok, pero el juez la anula. El juez la va a ok, anular. O sea, creo que ahí está en parte En las lo de la partes, los investigación de las abogados. partes, qué parte Claro. impugna y cuál no, ¿no? Qué prueba toma en cuenta y cuál no. bien. En casos de violencia étnica, cuando se encuentra más de un cuerpo, ¿qué protocolo se aplica en esos casos de femicidio? Muchas El gracias por mismo, sus El mismo. intervenciones. el mismo. El mismo porque es una mujer. No importa Bien, la La etnia. religión, el color, no importa la condición social, Nada. nada. Usamos para todas Es las una mujer. mismas. bien. Mencionaron que ante femicidios aplicaban el protocolo de Minnesota. ¿Comprende la técnica del peel-off? Sí, 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 sí. Decisiones Sí, sí, sí. Sí. Y Eso para finalmente, ver contusiones profundas. Lesiones ocultas que pueden haber. Claro, Ah, contusiones Entonces, profundas. hematomas profundos. Hacemos incisiones en la espalda y en los miembros para ver contusiones profundas y demás, que no se ven a bien. simple vista. Quiero preguntar si no incurrimos en falso testimonio confeccionando un certificado de defunción respetando autopercepción XX, pero es cromosómicamente XY. Bueno, Sí, ese sí. era el, Esa es nosotros no ese podemos es el debate. tener autopercepción de un cadáver. Nosotros tenemos un cadáver biológicamente femenino o biológicamente masculino. Nosotros No tenemos sabemos, autopercepción. lo hicimos porque surgen en otras cosas, pero nosotros sabemos qué hacer. O sea, los criterios son uno. Lo hicimos a propósito, como para ver que hay otras posturas, y bueno, ¿y por qué? Pero nuestro criterio es uno, solamente. Acá en la Bien. morgue es uno. Hicimos como un role Bueno, play, ¿como un qué? No escuché. Hicimos como un... como un juego de Ah, roles. roleplay. Ah, sí, 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 sí. Bien, bien. Bueno, con esto hemos terminado las preguntas. Les agradecemos muchísimo, la verdad, muy interesante la video y bueno, muchas gracias por haber participado de ella, la verdad, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas Nosotros gracias a Gracias a todos y ustedes. bueno, dejamos nuestros mails para lo que necesiten, alguna consulta. Estamos a disposición de todos aquellos que quieran. agréguenlo cuando nos pasan los libros sugeridos, los manuales sugeridos, póngannos también sus datos y lo pasamos todo en la video, lo subimos toda la videoconferencia, que va a estar subida en aproximadamente una semana, 10 días a lo sumo. Bueno, Perfecto, bárbaro. perfecto. Muy Bueno, Muchísimas muchas gracias. Que tengan todos buenas tardes. Hasta luego. bien. Ustedes también. Buenas Hasta luego. Chau, tardes. chau.